con 49 minutos, nos acompaña en nuestros estudios el ex subsecretario de Gobernabilidad, ex diputado Juan Manuel Fuertes, el doctor Juan Manuel Fuertes. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto tenerle aquí en vivo y en directo. Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer el presidente de la República, en sus últimas intervenciones, ha señalado que ha hecho una gran inversión en seguridad al entregar equipamiento a la policía, las llaves de unas camionetas y chalecos. Ha presentado su libro de Democracia y Resultados, 900 días, Democracia y Resultados, y en él también hace una especie de evaluación de los hitos de su gestión. Él ha dicho que ha hecho una gran inversión en lo social, que no llegó a ningún pacto con los políticos, porque para él los pactos son los mayores hechos de corrupción, en fin. Se va en pocas horas más, cuando asuma el mando el presidente Daniel Noboa. ¿Qué evaluación se puede hacer del paso del presidente Lasso en la presidencia de la República? Licenia, Alexis y a la audiencia, buenos días. Hay varios puntos de vista desde los cuales cabe evaluar la gestión de cualquier gobernante. Y en lo concreto del presidente Lasso, del gobierno del presidente Lasso, en la medida que prácticamente no hay ningún sector del tejido social que pueda convenir en rescatar como un régimen que ha tenido características al menos de mediana calidad, estimo que se puede concluir con bastante claridad y facilidad que terminó siendo un gobierno fracasado. Y esto dicho no únicamente desde lo político, porque el que haya decidido aplicar esta suerte de eutanasia y acortar su periodo en sí mismo es una evidencia del fracaso, sino porque además en la gestión pública, en lo que tiene que ver con la provisión de bienes, de servicios, para satisfacer las necesidades ciudadanas en el ámbito de competencias del Estado, más allá del sobredimensionamiento que pretende hacerse con algunas cifras, con algunos datos, con la gestión aislada de algunos ministros, lo cierto es que el que cierre su paso por el gobierno con estos apagones que han sido, de acuerdo a lo que dicen desde el interior del propio gobierno, previstos con anticipación en cuanto a la escasez de agua que iba a producirse, creo que nos da la pauta de las condiciones de fracaso en las que termina el gobierno del presidente Lasso. Qué gusto tenerle acá, doctor, como siempre, para conversar sobre la coyuntura. La forma de despedirse, la verborrea, los adjetivos, los insultos. Hace poco yo me refería a la entrevista que concedió ayer a NTN, llamó víboras a los asambleístas, antes les dijo payasos, metió a Tico Tico en la colada. Zánganos. Les ha dicho zánganos, se ha referido a Neboda, Correa, Isa como conspiradores. A la señora Romo incluso me llama la atención. Ahora se fue contra Romo, que es una de sus principales Raye, ¿no? coidearias y aliadas. ¿Qué decir de eso, de esa actitud de Lasso? ¿Era el Lasso que se conocía antes de la campaña del 21, durante la campaña del 17? ¿Qué pasó con Lasso? Y antes de ingresar a la entrevista conversamos unos minutos con Licenia y yo le decía que detrás de esto subyace un tema que hay que analizarlo desde la empatía. Porque incluso en esta dedicatoria que ha colocado al inicio de este documento, que a título de libro lo ha publicado, se puede apreciar que en definitiva el mundo político para Guillermo Lasso no trasciende de un yo que exclusivamente tiene que ver con su entorno íntimo, porque ni siquiera le dedica a su entorno político amistoso, digamos. Ahí no veo que haga referencia ni a Aparicio Caicedo, ni a Iván Correa, ni a funcionarios que han mantenido permanencia en el gobierno, mucho menos a los ciudadanos que confiaron para darle su voto en el 2017 y en los periodos y en las elecciones anteriores. Y por otro lado, lo que se dedica es a desparramar un desafecto que llega al odio con relación al resto.
a los que no han coincidido con su pensamiento, a quienes no han valorado desde otra óptica de aplaudirle su gestión. Entonces, esto demuestra que el presidente Lasso nunca ha desbordado la concepción de la política desde un individualismo exclusivo. Mucho ego, mucha vanidad. Absolutamente. Síndrome de ubris. Eso es permanente, ¿no? Es transversal y lo está ratificando. Uh-huh. El solo hecho de esta suerte de incontinencia verbal que le caracterizó en el ejercicio de su administración y que termina siendo el telón con el que cierra esta obra, ratifica que efectivamente es esta concepción individualista, vanidosa, ególatra incluso, lo que dispara su gestión y su preocupación del acceso a la política. Y el desempeño en el gobierno termina consecuentemente transfiriendo esta concepción de vida que por lo visto tiene Guillermo Lasso. Uh-huh. ¿Qué pasó con Ecuador Libre? Porque yo en el comentario decía, la duda que me queda es si había un proyecto político o no. Y venían jóvenes que se habían preparado, que tenían muchos pergaminos, títulos, experiencia en la empresa privada, pero ya cuando llegaron al poder se dieron cuenta de que manejar la cosa pública es distinto. ¿Qué pasó con Ecuador Libre y con el proyecto que tenían todos estos jóvenes que llegaron a gobernar con Lasso? ¿En dónde quedó ese proyecto? ¿Sabe? Lo que usted señala, estimo que es un tema central que hay que reivindicarlo en el debate y en la acción política. Uh-huh. La idea y la necesidad de un proyecto político colectivo. Y lo que está demostrándose es que en el caso del presidente Lasso, lo único que existió siempre es un proyecto político individual. O sea, él quería ser presidente para ponerse la banda, poner el retrato en el Salón de los Presidentes, viajar por el mundo como lo hizo con su esposa y ya está, cumplido el sueño. Es que se demuestra con absoluta claridad. Y en buena medida, esta sensación de fracaso tiene que ver con las expectativas que se generaron considerando algunos factores. Uno que sin duda alguna es un triunfador en el sector privado, lo cual implica que debe haber tenido objetivos, una hoja de ruta, apostar por herramientas de planificación, en fin. Dos, que participó en campañas por 3 ocasiones, lo que significa que debió haber revisado aún a título formal una propuesta de gobierno. 3, él escribió un libro, Otro Ecuador es posible. Y otro más, a mis hijos o alguna cosa. Este es el Cartas a mis hijos. Sí. Este es el tercero que publica Lasso, además ya un connotado autor literario. Es que yo no sé si él escribe, pero en todo caso publica como de su autoría. Sí, dejando de lado esto de Cartas a mis hijos, que creo que es una emulación de Cartas a un joven español de Aznar, es del mismo estilo. Uh-huh. Este otro, Ecuador es posible, si uno le revisa así brevemente, puede desprender allí una suerte de líneas maestras de lo que debe ser un plan de gobierno. 4. Desde mi punto de vista es un poco la orientación de Aznar la que termina provocando que genere este tanque de pensamiento de Ecuador Libre, porque Aznar tiene allá la FAES, ¿no? Así es. Independientemente que discrepemos de este pensamiento libertario que les caracteriza a los de la Fundación Ecuador Libre, este suponerse que siendo un centro de estudios le iba a dotar de los insumos para diseñar un programa de gobierno interesante, independientemente de que en lo ideológico no coincidamos. Uh-huh. Adicionalmente, un año antes de que se lance el proceso electoral último del 2017, él en una entrevista con Rafael Cuesta dice que en los primeros 100 minutos de su mandato va a arreglar el país. Consecuentemente, con todos estos antecedentes, lo mínimo que yo puedo pensar es que de pronto en lo político se puede jalar.
pero que en lo tecnocrático, en el manejo de la gestión administrativa, esto tendía a ser brillante. Pero encontramos que cuando ingresamos al gobierno, no había plan, en ningún ámbito. Y en consecuencia, las posibilidades de éxito estaban supeditadas a lo que individualmente, en cada cartera de Estado, dependiendo de quién sea el ministro, esto pueda tener un éxito alto, medio o como sea. Por eso... Capaz en Carondelet a usted le están escuchando ahorita y alguien dirá, qué exagerado, Juan Manuel Fuertes. El plan de vacunación funcionó. Había un plan. Insisto. El de la vacunación. Pero es que esta es la ratificación que quedó subordinado a lo que pueda hacer individualmente. Cada ministro, cada funcionario de alto nivel. Y el plan de vacunación no habría sido exitoso de no haber mediado la gestión de Juan Carlos Holguín. Porque el problema fundamental en esa época era conseguir vacunas. Había mucha demanda mundial de vacunas. Y Juan Carlos Holguín, en su condición de consejero canciller itinerante o algo así que fue la denominación, hizo las gestiones para que se pueda contar con el número suficiente de vacunas que, sumado a un esquema logístico óptimo, posibilitó que ese plan de vacunación sea exitoso. Porque si es que hubiese estado detrás de eso un plan general de gobierno, sustentado, coherente, habría sido un exitazo en todos los ámbitos. Y entonces podemos ver que, por ejemplo, Holguín hizo una buena gestión en Cancillería, José Julio Prado en Comercio. Creo que Esteban Bernal, incluso en el MIES, ha hecho una gestión importante, pero usted ve que en otros ámbitos, por ejemplo, ¿quién es la ministra de Cultura? ¿Quién ha sido la ministra de Cultura? Hay ministerios que no pasa nada. Si a mí este rato me dicen que me dan $1 millón y que diga quién fue la ministra de Cultura del gobierno de Lazo, no me acuerdo quién es. Machuca creo que es el apellido. Vea, ahorita usted me dice esto y efectivamente creo que es así. Juan Manuel, pero el presidente ayer en una cadena, que una especie ya de última despedida, porque se ha venido despidiendo durante las últimas 2 semanas, pero parece que esta va a ser la última. No sé si irá a pronunciar algún tipo de declaración hoy en la transmisión de mando, pero en la cadena nacional de ayer, él dice que se va contento por la labor cumplida, que ha sido un honor ser presidente, que sí hay muchas cosas todavía por hacer, que la situación es complicada, pero que ha dado pasos gigantescos. Y uno de esos pasos, dice, al defender nuevamente el tema de la muerte cruzada, la disolución de la Asamblea, es que, dice, se evitó que el proyecto político más corrupto y autoritario, empeñado en la desestabilización institucional del Ecuador, retomara el poder. Para el presidente Lasso, que se va en pocas horas más, ese es su mayor logro. Cierro lo anterior que me preguntaba Alexis respecto de la FEL, de la Fundación Ecuador Libre. La conclusión a la que podemos llegar es que Ecuador Libre es un juguete del holding empresarial y no efectivamente un centro de pensamiento que dote de recursos para elaborar propuestas interesantes para el ejercicio del gobierno, más allá que discrepemos en sus contenidos ideológicos. Sobre esto otro, es que analizando en contexto y siendo rigurosos, tratando de ser objetivos en el análisis, de no haber mediado este asesinato a Fernando Villavicencio en la elección pasada, era altamente probable que la Revolución Ciudadana gane en primera vuelta. ¿Usted también está convencido de esa teoría? Pero es que la información, los datos de investigaciones serios nos conducen a esa verificación. ¿Y cómo hay gente desubicada que culpa a la Revolución Ciudadana de este asesinato, doctor Fuertes? O sea, ellos mismos se disparan al pie, no querían ganar. Mire, lamentablemente... Y hay medios de comunicación y periodistas que repiten la misma tontería, ¿no? En la medida que los relatos se posicionan, poco importa el sustento de esas narraciones. Pero dejando de lado cualquier consideración, y yo no soy ni de lejos correísta, para nada, pero no puedo dejar de verificar que las investigaciones determinaban que había serias posibilidades
que el correísmo gane en primera vuelta. Y además el correísmo sabe que tiene que apostarle a eso, porque para la segunda vuelta siempre le ha resultado y le va a resultar complicado. Entonces, si el presidente Lasso justifica la decisión de haber optado por la muerte cruzada como un mecanismo a través del cual evitó que la Revolución Ciudadana vuelva al Ejecutivo, vuelva a la presidencia de la República, es una justificación artificial, porque en condiciones normales, el haber fracasado y haber optado por la muerte cruzada iba a producir lo contrario, como creo que en alguna entrevista había dicho Juan Carlos Holguín, era poco menos que entregarles en bandeja de plata nuevamente la presidencia a la Revolución Ciudadana. Así es que esto, ¿cómo entender? Digo, como esos discursos que se forzan para tratar de justificar los errores antes que aceptar con capacidad autocrítica y con apertura a la crítica que uno se jala, que se equivoca y que como consecuencia de eso se termina fracasando. Doctor, el tan denostado acuerdo político y legislativo, ¿qué tan nocivo es que el presidente Noboa decida, además, como lo ha hecho, creo que él directamente, destrabar la elección de autoridades de la Asamblea, lograr que la Asamblea se instale en 2 sesiones entre viernes y domingo, conformando el CAL, conformando las comisiones sin incidentes, sin broncas, sin peleas, sin disputas, y darle un poco de gobernabilidad? Hoy esa gobernabilidad es denostada. ¿Qué tan consolidado ve usted el acuerdo entre ADN, PSC, Revolución Ciudadana para lo que viene, para estos 16 meses siguientes? Empiezo por lo último, reconociendo que hay 3 modalidades de acuerdos. O sea, el uno que es una coalición de gobierno, el otro una alianza estratégica que no tiene toda la profundidad de una coalición, pero una permanencia importante en el tiempo, y el otro que es una alianza coyuntural, que esa sí es de cortísima duración. En mi perspectiva, lo que ha acontecido con este acuerdo entre estos 3 sectores se encuadra en la segunda modalidad. Yo veo que aquí hay una alianza estratégica que va a durar y en la que el presidente Noboa, como figura visible, porque entiendo que en lo estrictamente individual él es políticamente muy débil, es muy vulnerable. Detrás de él sin duda debe estar un equipo con otras características de experticia que seguramente lo está conformando y que va visibilizando en las acciones, en los resultados, que hay más pragmatismo, que van corrigiendo algunos errores. Hay que reconocer el escenario. Este es un tema no desde el deber ser, sino de lo que la realidad impone. Tenemos un sistema de organizaciones políticas que es un disparate. Y esto determina que la composición del Parlamento se fragmente excesivamente, en gran parte con actores individuales, con caudillos locales, que tienen su propia agenda y que en la negociación política resulta excesivamente complicado. Entonces, en el plano de lo que es la negociación, esto conduce a tener que diferenciar entre lo que es la negociación por intereses de lo que es la negociación por posiciones. Cuando existen colectividades, allí hay intereses de la organización. Cuando en cambio existe esta atomización individual, uno tiene que enfrentarse a agendas personales, individuales, y esto para los resultados es sumamente complejo lo segundo, porque mientras en los acuerdos con las organizaciones lo que se privilegian son los objetivos, en los acuerdos con las individualidades hay que disputar, ponerse de acuerdo respecto de los medios. Entonces, mientras con una organización política, en virtud de su proyecto, de su agenda, lo que se privilegia es el fin,
puede ser una negociación más programática, en el otro caso la negociación ya puede volverse clientelar. Absolutamente. Si yo tengo que negociar con un asambleísta en particular, lo que me va a pedir es la gobernación. Exacto. Me va a pedir el ministerio. Sí, son los medios. Y tratar de ponerse de acuerdo con 50 individualidades es una locura, porque no existe siquiera la seriedad de poder llegar a establecer una alianza estratégica, sino que son acuerdos coyunturales que le someten al gobernante a que en cada oportunidad que exista un tema importante, complejo en el Parlamento, en la Asamblea, me estén pasando factura. Entonces veo que desde una onda del pragmatismo político, el grupo del presidente Noboa ha optado por encontrar una negociación y un acuerdo con dos sectores que numéricamente son los determinantes para poder hacer una mayoría. ¿Y este acuerdo le permitirá o le facilitará gobernar o tomar decisiones tal vez más acertadas, a diferencia del presidente Lasso, que él hacía lo que se le ocurría ese momento? ¿Cree que el hecho de tener a estos dos sectores políticos con mayor experiencia en el manejo de la cosa pública le permitan al nuevo presidente tomar decisiones más acertadas? Hay que entender que aunque no se lo diga expresamente cuál es el contenido, han llegado a un acuerdo que satisface los intereses principales de los tres sectores, y en función de ello debe haber toda una agenda que trasciende la mera organización interna de la Asamblea. De tal modo que, sin perjuicio de la discrepancia respecto de esa agenda, sin duda alguna van a permitir que en lo básico eso se lleve en paz. No va, dada la composición numérica, no van a existir los bloqueos. Cuando está anunciando que con una figura del estado de excepción va a poder enviar de entrada dos proyectos de ley, debe estar concertado en los contenidos. Habrá sin duda alguna en el debate algunas desavenencias, pero en lo principal deben haber acordado, y entiendo que esos proyectos deben estar asociados con los fines que ha trazado en un programa de gobierno que debe ser también absolutamente pragmático. Yo pienso que al presidente Noboa no se le puede ocurrir pretender ir a hacer reformas estructurales del país. No hay condiciones, no hay tiempo para eso. Necesita una agenda con mucho sentido práctico, que además tenga un sentido muy efectista, que digamos con poco consiga mucho en la legitimidad. La gente le va a en la imagen de la ciudadanía. Resultados de inmediato. Así es. Entonces, solo desde lo descriptivo, de lo que es real, no desde el deber ser, es lo que le queda. En el país, desgraciadamente, hay esta onda de hipocresía, en donde quienes se consideran primos del gobernante, por decirlo así políticamente, se quejan de que no haga un acuerdo con ellos y que haga con gente ajena. Pero resulta que para poder hacer esos acuerdos con los primos, con los más cercanos, es sumamente complejo. Además, por una razón fundamental. Porque en la competencia política, los más cercanos son los principales adversarios, son los competidores directos. Y entonces esto le vuelve casi inviable la posibilidad de hacer al menos una alianza estratégica entre los que podrían considerarse cercanos o parecidos. Y regularmente a los gobernantes les queda lo otro. Claro, en el caso del gobierno del presidente Lasso, había que ser excesivamente ingenuo pensar que un acuerdo con Pachacuti y con Izquierda Democrática iba a durar más allá de 2 semanas. Había que ser excesivamente ingenuo. Hubo sectores que a César Monge le aplaudían diciendo que esa fue una jugada maestra, doctor Fuertes. Vea, seamos realistas. En el caso de algunos gobiernos, de algunos sectores políticos, como ha ocurrido con Creo y con el presidente Lasso, el síndrome del chiripazo se termina consagrándolo como el resultado de una gran inteligencia estratégica. Esto no es así. Seamos objetivos. Ciertamente habían tejido un acuerdo con el Partido Social Cristiano,
con la Revolución Ciudadana y una disputa interna en el socialcristianismo entre Kronfle y César Ron, determina que cuando a la interna deciden por Kronfle, Ron, enojado, resentido, sale a decir, vean, aquí se ha fragado un acuerdo con el que yo no coincido y que tiene que ver con la impunidad. Y ese rato, las redes sociales explotan y Lasso se ve obligado a bajarse del acuerdo sin la menor diplomacia, porque ni siquiera tiene la virtud de notificar a aquellos con quienes estuvo negociando Pactando. que por la razón que sea, ya no es posible concretar ese acuerdo y simplemente a través de los medios de comunicación el país se entera que el convenio se viene abajo. Pero esto lo que da la pauta es que fue obligado por la presión mediática a bajarse de ese acuerdo, no por inteligencia estratégica. Y luego fue increíble lo que alborozados celebraban, que en este acuerdo con Pachacuti, con Izquierda Democrática, y les digo una confidencia. Cuando yo asumo la subsecretaría de Gobernabilidad, una primera reunión que se genera por iniciativa de algunos dirigentes del movimiento indígena es porque tenían preocupación que, incluida la presidenta de la Asamblea Nacional, aliada del gobierno, estaban hablando de ver cómo sustituirle tempranamente al presidente Lasso. Sus propios aliados estaban ya fraguando Pero por supuesto. Con el serrucho. un golpe. Ya, entonces, ¿cómo puede considerarse que eso es un mérito estratégico? O sea, uno puede ser pluralista, puede ser tolerante, puede ser pragmático, pero no puede perder de vista que hay adversarios que nunca dejarán de ser adversarios. Así es. Tremenda revelación que nos acaba de hacer Juan Manuel Fuertes. Es lo que sustenta esta convicción de que en el caso de los acuerdos que generó el presidente Lasso, que además fue por default, al apuro. Si yo habría estado en el equipo político, habría sugerido Mantengan el acuerdo. que si ya no es factible eso, simplemente no respalden a nadie para la organización interna. Dejen que la Asamblea resuelva. Porque además eso iba a producir un efecto. Los votos de creo eran fundamentales para que pueda definirse para un lado u otro. Así es. Iba a producirse un desgaste en la imagen de la Asamblea, porque no iban a poder ponerse de acuerdo. Desde el primer día. Sí. Y entonces tenía sentido esto de la muerte cruzada, porque nosotros proponíamos como un mecanismo para reducir el nivel de inestabilidad dada la correlación de fuerzas. ¿En qué momento fue cuando ustedes en el equipo de Alexandra Vela le decían a Lasso hay que decretar la Desde el muerte? principio. De entrada. Desde el principio. Claro, porque esto es simple. Se jalaron tanto en creo. Pero ahí sí Lasso como candidato a la reelección. Claro, es que asumíamos que Ya no con el había desgaste de ahora. había la posibilidad de hacer las cosas bien y que habría provocado esto como resultado. En una elección anticipada, sin duda alguna, la Revolución Ciudadana iba a tener los mismos niveles, básicamente, de asambleístas, pero el presidente Lasso, bajo el supuesto de ser reelecto, ya no iba a tener 13 asambleístas, pues. Claro. Iba a tener un bloque de seguramente más de 40, lo cual en términos de reducir la inestabilidad iba a influir. Era otro momento. Sí, sí. Entonces, lamentablemente, todo esto no fue posible, pero da cuenta de que para una gestión de gobierno, la capacidad de gobierno es fundamental. Mientras más baja capacidad de gobierno se tenga, esto va al fracaso. Y en el caso de la gestión administrativa, esto no puede asimilarse a un equipo de fútbol. ¿Por qué? Porque en un partido, el equipo como juego de conjunto puede resultar un desastre, pero por ahí una genialidad individual termina salvando el partido. No, esto es más bien como una orquesta sinfónica, en la que los músicos deben todos tocar la misma partitura. Porque caso contrario, se imagina usted que los violines estén tocando una canción, ¿no? Las trompetas otra.
Esto es lo que pasa cuando no hay un plan de gobierno y no hay un equipo coherente. Dejar que, dependiendo de cada ministro, la cosa salga bien o mal, es como una orquesta en la que no todos tocan la misma partitura. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Muy gentil, doctor. Tiene otro compromiso. Sí, 8 gracias con a 20 ustedes. minutos ya. Le agradecemos por estar acá. Vamos a la pausa. Ha estado con nosotros Juan Manuel Fuertes, ex diputado, ex subsecretario de Gobernabilidad, 8 con 20.